Pensé que íbamos a seguir el orden del coso. No, perfecto. Están sentados. Bueno, mi presentación es sobre un estudio quizás un poco más amplio, pero sobre la participación ciudadana en espacios creados por el Estado. En la ciudad de Montevideo es un estudio que compara una serie de barrios obreros de una extracción socioeconómica similar, y que trata de explicar las razones por las cuales en algunos casos los consejos vecinales creados 20 años atrás funcionan en forma relativamente democrática, efectiva y de deliberación, y en otros este es un objetivo que todavía está muy lejos de ser alcanzado. Entonces, para los que no conocen el contexto de Montevideo, a principios de los años 90, más o menos alrededor del mismo periodo que se da en Porto Alegre y en Rosario, un gobierno de izquierda es elegido a la municipalidad y introduce en la ciudad una serie de reformas para descentralizar la administración municipal, creando una serie de instituciones en 18 zonas. Se divide la ciudad en 18 zonas y dentro de cada zona se crean 3 instituciones. Una son los órganos de los consejos vecinales, que tienen como objetivo crear un espacio para la participación social. O sea, es un órgano social de participación. El segundo es la creación de unas juntas locales, que es un órgano político, no elegido sino designado por los partidos. Y tercero es la creación de lo que se llaman los centros comunales, que son centros administrativos para proveer servicios en esa zona que es creada. Ahora, las zonas son 18, los barrios de Montevideo son más de 60, entonces dentro de cada zona, dentro de cada consejo, dentro de cada junta, encontramos diferentes barrios, diferentes tradiciones, diferentes, muchas veces niveles socioeconómicos que tienen que convivir y generar propuestas y planteos de desarrollo local, ¿no? Ahora, hoy voy a hablar solamente de 2 barrios obreros. Uno es el barrio Peñarol. Algunos de ustedes capaz que no conocen el barrio, pero conocen el nombre de uno de los cuadros de fútbol de Montevideo, que origina en este barrio. Y el otro es el barrio del Cerro. O sea, los 2 barrios tienen quizás niveles o cantidades similares de capital social, una historia larga. Son barrios que no son barrios nuevos, barrios que surgen en el siglo XIX y que giran alrededor de pocas industrias, ¿no? En el caso del Cerro es la industria frigorífica de la carne, que es la industria principal de la economía uruguaya, y en el otro caso es la industria ferroviaria, donde los ingleses establecen talleres de reparación de los trenes. Es como un nudo ferroviario que se genera a partir de esta localidad. Y estos barrios en los 80 o en los 70, al desaparecer o al debilitarse estas industrias, emprenden un proceso de largo y duro deterioro social, económico, desempleo, pérdida de servicios, que los afecta profundamente y afecta también la base de su propia identidad, porque eran barrios definidos en función de estas industrias que les daban su vida y su razón de ser. Ahora, lo que en el caso del barrio del Cerro de la Carne, era un barrio que, o sea, si bien tienen historias similares en este contexto, tienen diferentes orientaciones o historias de acción colectiva. O sea, hay diferentes. En el primer caso, el caso del Cerro es un barrio muy militante, con una identidad obrera clara, un barrio que en el imaginario social de Montevideo es muy conocido como, o sea, el mito del cerro combatiente, un barrio que fue muy organizado a través de un instrumento sindical, y sus instrumentos o sus repertorios de lucha siempre fueron básicamente la huelga, el piquete, la ocupación del cerro.
y muy combativo, muy militante, que durante el periodo del siglo XX le sirvió, fue muy efectivo para que este barrio lograra concesiones importantes de las industrias frigoríficas que estaban establecidas en esta localidad. El caso segundo tiene una historia de activismo barrial mucho más tradicional, basado en organizaciones barriales o comisiones de fomento, y su identidad es mucho más territorial que de clase, o sea, si podemos definirla de esta forma. Tienen como instrumento estas asociaciones vecinales, tienen como modalidad no ya la forma contestataria de lucha o de protesta, de hacer demandas, sino más que nada una forma de relacionarse con los sistemas clientelísticos o clientelares, se dice, que fueron montados por los partidos tradicionales en la ciudad de Montevideo. Lo interesante por lo menos para mí, del estudio fue que la paradoja es que el barrio más militante, más radical, más de izquierda, fue el que más dificultad tuvo para adaptarse a las condicionantes y a las reglas que fueron creadas con el nuevo modelo institucional que crea el Frente Amplio en Montevideo, mientras que este barrio, que tenía una historia mucho más tradicional de trabajar las redes clientelares, no lo tuvo, y al contrario, tuvo una transición al sistema de descentralización participativa mucho más fructífera, y le permitió en cierta forma capitalizar en las oportunidades que se abrieron con la descentralización en Montevideo. ¿Cuánto tiempo tengo por ahora? Tener 5 minutos largos. 5 más, 6. ¿Me quedan 5? 6, sí. Muy bien. O sea, hay varias formas que se han usado para explicar por qué en Montevideo hay lo que se llama una crisis de participación. Y yo creo que a veces se generaliza. Y se generaliza porque muchos de los argumentos son institucionalistas. Tratan de buscar en el diseño institucional aquellos obstáculos que no incentivan o que no dan recompensas para las participaciones locales. Y yo creo que en el caso, el estudio mío trata de mantener constante el diseño institucional, la cultura política nacional o de la ciudad, las políticas municipales, que son más o menos las mismas en toda la ciudad, y trata de indagar un poco más en las historias, en las culturas locales, para ver cómo éstas, en cierta forma, influencian la capacidad o influyen en la capacidad de los actores locales de relacionarse con las esferas estatales que fueron creadas. Entonces, para mí el tema de capacidades, de orientaciones, en cierta forma de tradiciones de participación y de lucha, son fundamentales. Y un argumento que no lo voy a poder explicar demasiado aquí, es que el barrio, o sea, y quizás esto es medio hereje hacer este argumento específicamente en este contexto, porque muchas veces anteponemos la democracia participativa a los modelos clientelares. O sea, un poco una es la solución a la otra. Y yo lo que quiero plantear es que si indagamos un poco más en algunos contextos, no en todos, el trabajo dentro de redes clientelísticos, si bien es un trabajo dentro de relaciones de poderes que dan favores, niegan la idea de derechos, permiten a los actores sociales desarrollar capacidades específicas. Y capacidades específicas que les permiten no solo manipular el sistema, de cierta forma, obtener algunos beneficios, negociar con el sistema, sino también aprender capacidades que les permiten negociar con otros actores cuando se encuentran en estos contextos institucionales creados por el Frente Amplio cuando descentraliza a Montevideo. Y esto tiene que ver con el sistema de partidos políticos en Uruguay, y lo puedo explicar quizás más adelante. Si alguien me hace una pregunta, lo puedo explicar. Quisiera algunas conclusiones rápidas. Primero, creo que tenemos que, cuando estudiamos el tema de la participación
en la sociedad y en los espacios creados por el Estado, ver el tema cultural. O sea, necesitamos estudios etnográficos, necesitamos estudios históricos que nos permitan ver cuáles son las capacidades que entran a los consejos o entran a estos espacios, que traen los actores antes de que se inicien estos procesos participativos. Creo que es muy importante. Segundo, creo que tenemos que entender que no hay capacidades genéricas universales que se aplican positivamente en todos los contextos, porque los contextos, por lo menos el uruguayo que fue creado, no son contextos neutrales. Creo que legitimizan o deslegitimizan determinado tipo de orientaciones de las organizaciones sociales y por lo tanto en algunos casos tienden también a crear sociedades civiles más civilizadas, más domesticadas, menos radicales, y tenemos que ver en qué espacio, en estos espacios creados por el Estado, entran las políticas quizás más contestatarias que tú planteaste, que son un aspecto importante de las sociedades civiles en América Latina. El último, tenía un punto más y con esto quiero terminar, es con el capital social. O sea, el tema del capital social a veces se usa en términos demasiado genéricos y creo que debemos no solamente hablar de cantidad de capital social, sino empezar a distinguir tipos de capital social. Y hay algunas diferenciaciones de capital social cognitivo, organizativo, pero me parece que tenemos que empezar a afinar un poco más los instrumentos para medir aquellas capacidades que le permiten a actores actuar colectivamente en función de sus intereses. Y no todas estas capacidades son transferibles con el mismo valor de un contexto histórico a otro, de un contexto institucional a otro, y creo que tenemos que tener mucho cuidado no solo en el uso de los conceptos como sociedad civil, sino también el concepto de capital social. Creo que tenemos que usarlo con muchísimo cuidado. Más allá de las críticas teóricas que se han hecho al concepto, creo que tenemos que pensarlo en términos muy concretos y en términos de esos espacios institucionales en los cuales operan los actores. Gracias. Bueno, muy buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias a los organizadores también por permitirme estar aquí. Yo voy a hacer una presentación radicalmente distinta de mis colegas. Yo entendí que el tema de la democratización de la sociedad civil daba espacio para una reflexión más general acerca de las formas hegemónicas de pensar el concepto y la práctica de la sociedad civil en años recientes en América Latina. Voy a basar mis comentarios en la introducción de un libro que publiqué ya hace algunos años con mis colegas Evelina Dañino y Aldo Panfichi, que se llama La disputa por la construcción democrática en América Latina, que justamente lo que pone en cuestión es cómo hemos venido pensando el tema de la sociedad civil en nuestros países. Como el tiempo es muy escaso, voy a hacer un esquema muy rápido de este argumento. En primer lugar, debemos reconocer que dado que la emergencia de la sociedad civil como tal se produce en la época de la lucha antiautoritaria, en la resistencia contra las dictaduras, es lógico que emergiera una concepción liberal de la sociedad civil, es decir, la sociedad civil contra el Estado. Esta oposición era perfectamente natural y de alguna forma describía el hecho concreto y objetivo de que los actores de la sociedad civil estaban unidos en la lucha por la defensa de los derechos fundamentales de ciudadanía, especialmente el derecho a la vida. Es lógico entonces que